un saludo a tus compañeros y a tus video oyentes. Bien, muy bien. Te escuchamos perfecto de este lado también. Y bueno, Rubén, me parece interesante, quizás acá vamos a tocar, como para dar un primer pantallazo de lo que vamos a tratar de abordar en la entrevista. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está sucediendo en cuanto a la guerra en Medio Oriente, el impacto que eso tiene, más que nada en la situación económica mundial, con el precio del barril de petróleo que no tiene techo por el momento. Bueno, se están haciendo previsiones de que puede seguir subiendo y eso no marca ningún tipo de límite. Pero en principio por ahí es más interesante arrancar, si se quiere, desde lo local, desde Argentina, de cómo está Argentina parada en este mundo. Y digo, te doy el pie subrayando quizás lo obvio, lo que está al alcance de la vista de todos, que es que en este momento Argentina tiene un gobierno, una administración totalmente subsumida política, económica, cultural y materialmente a Estados Unidos, que está, digamos, reorganizando lo que fue antiguamente su patio trasero, bueno, que quieren que lo vuelva a hacer total y completamente sin injerencia china. Pero bueno, ¿qué primer pantallazo o mirada general nos puedes dar sobre el proceso económico de Argentina, con desindustrialización, con crecimiento de la pobreza, con precarización laboral, con mayor endeudamiento, puntualmente alineándose con Estados Unidos? En primer lugar, me alegra que hayan empezado por la clase pública de los estudiantes de filosofía frente a la casa de Adorni. Sí. Porque el caso de Adorni, y antes el de Milei con Libra, y antes el 3% de Carina, y antes todo lo de Andis, y todo eso reflejan el grado de podredumbre que tiene la pseudodemocracia que estamos padeciendo en la Argentina durante el gobierno de Milei. Sí. Van 2 años del gobierno de Milei y estamos experimentando una verdadera catástrofe social, ¿no? Estamos viendo cierres diarios de fábricas y comercios, una desocupación creciente, precarización laboral, salarios congelados, empobrecimiento masivo, más allá de las cifras mentirosas del INDEC, endeudamiento masivo del país y de las familias. Creo que son una cantidad de puntos que ustedes vienen tocando. Uh-huh. Y bueno, efectivamente, los condicionamientos políticos impuestos por Washington, desde las políticas fiscales y presupuestarias hasta la intervención directa y desembosada en los procesos electorales, de un lado, y la política de relaciones carnales de Milei del otro lado, que inclusive llegó a autorizar o potencialmente a autorizar la instalación de una base militar norteamericana en Tierra del Fuego y la pertenencia o la incorporación al llamado Escudo de las Américas, uh-huh. Y esto de que declamó que Irán es un país enemigo, como una expresión de seguidismo a Estados Unidos, etcétera, etcétera, está reflejando un grado de sometimiento nacional tremendo, y más allá de eso, la materialización de cambios estructurales que fueron a lo largo de estos 2 años convirtiendo a la Argentina en un país importador y por lo tanto siempre deficitario y siempre dependiente de nuevos y nuevos préstamos para pagar deudas anteriores, en un país desindustrializado, en un país desnacionalizado, financiarizado, endeudado. Yo diría una verdadera semicolonia financiera y política de Estados Unidos. Y me da la impresión de que es como una repetición siniestra de la catástrofe que ya fue la Argentina de Menem en los 90 y que desembocó, como todos recordamos, en la rebelión popular de diciembre del 2001. Milei, qué sé yo, posa de payaso, pero en realidad vino a aplicar un programa de apertura importadora, de desfinanciamiento de todo lo público, de la obra pública, de la salud pública, de la educación pública, de los programas de mujer, de los programas de discapacidad. Y bueno, todo eso fue generando una
brutal caída del consumo y por lo tanto sobran fábricas. Entonces tenemos toda una sucesión de cierres o de reconversión importadora de empresas industriales enormes, paradigmáticas del proceso de desarrollo industrial de la Argentina, como FATE, como Whirlpool, como Verónica. Es decir, asistimos a un verdadero industricidio y a una destrucción programada del mercado interno. Y por lo tanto, consiguientemente, yo creo que es una parte nodal de este programa, de los grupos que sostienen a Milei, una retrogradación hacia la antigua hiperespecialización primaria exportadora y extractivista de la Argentina. Por eso digo cambios estructurales. En definitiva, un modelo que beneficia apenas a un puñado de grandes corporaciones, locales y extranjeras, más extranjeras que locales, y que se basa y se sostiene en base a la bicicleta financiera y en base a las exportaciones de productos primarios, de litio, de carne, de soja, y más que nada en base a sucesivos rescates financieros y a descomunales endeudamientos con el FMI, con Estados Unidos y con China. Es decir, estamos, sí, de hecho, desgarrados entre las dos superpotencias de nuestra época. Lo más visible es el aspecto financiero, pero obviamente siempre el aspecto financiero se sustenta en una base material, ¿no? Después vamos a profundizar claramente en la otra potencia, o en el otro imperio que es China, pero antes de salir del tema Estados Unidos, quería preguntarte cómo ves vos este avance justamente que decía a nivel regional de Estados Unidos, donde se vio que en el caso en el que necesitó algún tipo de intervención militar como en Venezuela lo hizo, que está digamos, amenazando con lo mismo en Cuba, que por el momento no lo necesita, pero sí con la asfixia económica que está creciendo cada vez más. Y digo, en el caso de Argentina, digamos, por ahora es en el plano económico porque encontraron esta subordinación voluntaria políticamente, pero digo eso, el ordenamiento de la región, ¿cómo lo ves? Te pongo los dos países que quizás están marcando punto de diferencia, que son Brasil y México, ni más ni menos. Efectivamente, hay una intención muy acentuada de los grupos que respaldan a Trump en Estados Unidos de recuperar una hegemonía que en el caso, incluso en el patio trasero, lo que ellos aspiran que vuelva a ser el patio trasero latinoamericano, está profundamente perforada por la penetración china en lo comercial, en lo financiero, en las inversiones, en la influencia política y por lo tanto en los alineamientos potenciales para un conflicto que por ahora es frío y mañana puede ser caliente nuevamente. Hay una situación que a mí me evoca bastante la de la primera mitad de los años 70, donde también había, como hay hoy, una declinación del imperialismo norteamericano a escala mundial, en aquel entonces frente al crecimiento de la influencia y del poderío militar principalmente de lo que hoy es la ex Unión Soviética, hoy Rusia, pero que al mismo tiempo el retroceso relativo general de Estados Unidos en el mundo, en el caso de América Latina, se manifestaba en una contraofensiva brutal que se materializó en toda una sucesión de intervenciones, injerencias, presiones, pero además golpes de Estado, intervenciones militares y la imposición de brutales dictaduras, como fue la de Pinochet en Chile, como fue la de Bordaberry en Uruguay, como fue la de Videla en Argentina, etcétera, etcétera. Es decir, y esto viene muy a cuento de este anticipo que digo, del desgarro, el tironeo entre las dos superpotencias de nuestro tiempo, porque aquel tironeo de entonces tiñó toda la situación interna de América Latina y de la Argentina en forma sangrienta.
Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Ariel Stemplet Hola. es mi nombre. Quería preguntarte un poco, yendo adelantándonos en el tiempo, si se quiere. Sabemos que la situación que está atravesando interna Donald Trump es bastante compleja, digamos, atraviesa una serie de tensiones, cierto desgaste en su imagen, y eso uno puede pensar que en un futuro podría llevar al propio Donald Trump a endurecer su postura y su vínculo con países, por ejemplo, como la Argentina, donde, bueno, el gobierno, si se quiere, está entregado a los intereses de Estados Unidos, pero a su vez abierto a la intervención comercial, digamos, de China y demás. ¿Puede llegar algún momento en el que, en el marco de esa tensión, Trump le exija al gobierno argentino algunas condiciones, como por ejemplo cortar o disminuir los lazos con China? Bueno, no es que puede pedirle, ya se lo han pedido, se lo han exigido, como hizo Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, explícitamente como condición eh, para el rescate de Estados Unidos a través del swap. Por supuesto que sigue siendo posible y creo que las dos grandes potencias de nuestra época cada vez más necesitan el respaldo y las alianzas de los países que ellos llaman en desarrollo, que nosotros podríamos llamar en subdesarrollo, pero precisamente por la opresión de las grandes potencias, pero necesitan estratégicamente fortalecer sus mercados o ampliar sus mercados, sus inversiones, asegurar sus inversiones, asegurar lo que ellos llaman las cadenas globales de valor, etcétera, etcétera. Claro, no solamente le pueden pedir concesiones en general, le pueden pedir que mande tropas, como pasó ya, y es más, conociendo a los Milei, creo que además es posible que las ofrezcan. Sí, creo que es posible. Y creo que es dramático al mismo tiempo, ¿no? Porque sería el corolario de esto de estar metiéndonos en su guerra, en una guerra que no es nuestra, y que materialmente pasaría a ser nuestra, claro, en ese caso. Bueno, hoy de hecho se conoció... ¿Perdón? No, perdón. Hoy decía, de hecho se conoció que el gobierno tiene intenciones de avanzar en la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. O sea, el paso simbólico ya está dado. Así es, efectivamente. Y yo creo que Estados Unidos necesita esa alianza subordinada, estas alianzas subordinadas en América Latina más que nunca. No solo aquí, ¿no? Es parte de la que va tejiendo con otras potencias en el mundo, como Japón, como la India, etcétera, etcétera. Pero para Estados Unidos es, diría yo, dramáticamente necesario, porque Estados Unidos viene estando en una profunda crisis, yo diría profundísima crisis. Bien. Industrial, por eso este programa o esta línea de hacer grande Estados Unidos nuevamente, pero también una crisis tremenda desde el punto de vista social, como se manifestó este mismo sábado que pasó, el 27, cuando nada menos que 8 millones de personas, que sería mucho en Argentina, pero también es muchísimo en Estados Unidos, salieron por lo menos en 3.000 manifestaciones contra Trump en grandes ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, como Minneapolis. El tema de la guerra de Irán, que se está transformando, más allá de las intenciones, de la prepotencia y de las bravatas de Trump, en una especie, o podría potencialmente transformarse en un nuevo Vietnam, por los crímenes del ICE, es decir, de esa especie de policía anti-inmigrantes que despliega la violencia, como pasó también en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Es decir, en relación un poquito a lo que antes mencionaba Manuel, yo diría que la declinación de Estados Unidos en el mundo es real, pero al mismo tiempo es relativa, y que la subordinación de incluso de Milei o de los grupos que lo sostienen a Estados Unidos también tiene algo de relativo. Yo no diría absoluto e incondicional, porque objetivamente en contra de la voluntad y de las exigencias de Estados Unidos, como esas que mencionábamos de Scott Bessent,
han tenido y siguen teniendo que hacer algunas concesiones en función de mantener algo de las exportaciones, etcétera, que tienen como destino principal a China y de las cuales provienen los dólares que urgentemente necesitan para pagar las deudas. Es decir, diría, la declinación de Estados Unidos es real, al mismo tiempo es relativa, y el crecimiento de China también es real y también está en relación con esa declinación, y todo esto marca una serie de cosas, como uno ve Ucrania, Gaza, Venezuela, Irán, etcétera, que no está siendo, que la llamada transición hegemónica que se está produciendo no está siendo pacífica y va tiñendo con distintos grados de violencia la situación interna de muchos países. Ahora, Rubén, entre ellos, creo yo, también de la Argentina. Te iba a preguntar qué nos podés contar, porque está clarísimo, porque lo vemos todos los días, el que esté más o menos informado, digo, de todas formas se ve permanentemente esto que hablábamos del sometimiento simbólico y real hacia Estados Unidos, y también es un país que culturalmente nos es mucho más cercano, lo consumimos de distintas formas, etcétera. Pero ¿qué nos podés contar vos de China en ese sentido, si tuvieras que hacer una semblanza, si tuvieras que armar un perfil, aunque sea básico, digo, aunque sea introductorio? Porque te pregunto esto porque generalmente cuando aparece alguna línea de análisis o de comparación entre estas dos potencias, entre Estados Unidos y entre China, desde nuestra visión, por lo general aparece como Estados Unidos el que promueve las guerras, el que avanza efectivamente en guerras, el que somete a los países, el que los controla de distintas maneras, el que no respeta las voluntades de sus pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y China hace todo eso? ¿Genera algún tipo de marco de igual o de recíproca relación entre los países, a pesar de que uno sea un imperio con 1.400 millones de habitantes, si no me equivoco, y otro país sea como el nuestro, 40 millones de habitantes? ¿Qué puedes decirnos sobre eso, así introductoriamente? Diría dos cosas. Primero, estamos hablando de fenómenos complejos, por lo tanto, obvio, la descripción que hagamos va a ser un poco esquemática. Tiene eso como mérito y al mismo tiempo tiene eso como plantea un problema de que hay que investigar más, conocer más, etc. China fue un país socialista hasta los años 70 y después ya no lo fue. Con Deng Xiaoping, a fines de los 70, se produjeron la llamada reforma y apertura capitalista de Deng Xiaoping, y transformaron a China en un país capitalista, cosa que es más o menos una verdad acordada, consabida, aceptada a nivel mundial, pero lo que no es aceptado es en qué tipo de país capitalista. ¿Un país capitalista como la Argentina o como cualquier país latinoamericano, o una gran potencia como las europeas, como Estados Unidos, etcétera? Y yo creo que hay muchas evidencias de lo segundo. También por sus políticas exteriores. Inevitablemente, porque ese capitalismo que se fortaleció en los 90, que empezó a acumular capitales, que empezó a exportar capitales, porque ya el marco nacional no redituaba las suficientes ganancias como para seguir acumulando en la dirección en que empezaron a ir desde los años 80, implicó lo mismo que implica en todas las grandes potencias, como en Estados Unidos. Necesidad de mercados para vender los excedentes industriales, necesidad de mercados para proveerse de materias primas, necesidad de áreas de inversión para sus capitales excedentes, necesidad de esferas de influencia para establecer alianzas y puntos estratégicos, no solo para garantizarse esas materias primas, sino para garantizarse que no se las apropien sus competidores, etcétera. Es decir, los mismos rasgos que las potencias imperialistas desde hace más de un siglo. De modo que hace mucho tiempo, yo diría décadas, que en China no está vigente no solo el socialismo, sino lo que fue la característica de las relaciones internacionales de la China de Mao hasta los años 70, aquella política que se llamaba del tercer mundo, de unidad y solidaridad con otros países que hoy llamaríamos en desarrollo, pero que en esa época se llamaban del tercer mundo, contra el hegemonismo y contra el imperialismo. Eso
ya no existe más. En la Argentina lo estamos experimentando desde hace mucho tiempo y muy en particular desde que se estableció primero la Asociación Estratégica en tiempos de Néstor Kirchner en el 2004 y después se elevó esa asociación a la categoría de integral en tiempos de Cristina, 10 años después, en el 2014. Es decir, hace 20 años que la Argentina tiene asociación estratégica con China. Por lo tanto, ya podemos decir como balance que la verdad que a pesar de lo que muchos creen y de lo que muchos dicen, en el plano periodístico, en el plano también académico, la verdad que no ha sido una alternativa a Estados Unidos ni una alternativa a los imperialismos europeos. Más bien al contrario, cuando miramos todo lo que viene sucediendo incluso en estos 2 años, yo creo que está siendo no solamente contradictorio, sino funcional. No solamente no contradictorio, sino funcional al programa de los grupos económicos y políticos que promovieron y que sostienen a Javier Milei. Miremos, por ejemplo, lo del swap de China. Hay diplomáticos argentinos de la época de Macri, inclusive, que dicen que, porque todos hablan del rescate de Estados Unidos, del rescate del FMI, etcétera, etcétera, para evitar que la Argentina caiga en cesación de pagos. Que la Argentina no, que el programa de Milei caiga en cesación de pagos. Pero estos diplomáticos de la época de Macri dicen, el primer rescate del programa de Milei fue de China, fue el swap de China, no de Estados Unidos. Fue ese swap y la decisión política de China de prorrogar, eso en primer lugar, a mediados del 2024, prorrogar el vencimiento de un tramo que se había utilizado, que era nada menos que de $5.000 millones, que si hubiera tenido que pagarlo, hubiera quebrado directamente el Tesoro Nacional. Es decir, la Argentina estaba al borde del default y la ayuda de China, ese aplazamiento de pagos. Y una cosa, esto es un apoyo no financiero, como suele caracterizarse, sino político. Por algo, este apoyo fue decidido por China el mismo día, y apenas horas antes que se votara en el Parlamento la aprobación de la ley bases que sustenta todo este programa de desindustrialización, de atraso, de dependencia financiera, productiva, etcétera, de reprimarización y de apertura comercial de la Argentina. Fue un apoyo político y mucho más cuando un año después, cuando se venció esa prórroga, volvió a ser prorrogado por otro año por China. Es decir, fue un segundo rescate. Y yo diría que entonces que hay que decir que China fue el garante. Claro. De hecho, se erigió en garante del equilibrio fiscal del equipo del programa antipopular y antinacional de Milei, inclusive compitiendo con el de Estados Unidos. Entonces no tiene que ser tan sorprendente, por ejemplo, que esa ficción de beneficios a los exportadores, que fue la eliminación en septiembre del año pasado, en septiembre del 2025, el periodo ese que abrieron de retenciones cero para las exportaciones y que de hecho había sido acordado con los grandes grupos exportadores, no es sorprendente que uno de los grandes beneficiarios de esas exportaciones haya sido la corporación COFCO de China, junto desde ya con Cargill norteamericana, con Viterra de Canadá, etcétera, etcétera. No olvidemos esto porque COFCO, o sea, China, porque tiene vinculaciones con el Estado directamente de China, fletó nada menos que 15 barcos para embarcar soja argentina hacia China. Y esto en medio de por eso decía que el sometimiento es relativo, ¿no? a Estados Unidos. Porque acá juegan grupos de presión económicos y políticos que dicen, está bien, alineamiento diplomático, político, internacional, etcétera, sí, pero al mismo tiempo no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Claro. Entonces, bueno,
Y lo mismo Hace pasa, por poco, ejemplo, perdón, hace poco se reactivó también la represa en Santa Cruz que se había frenado inicialmente, que es con Exactamente. capitales chinos, digo, como... Y de hecho Exactamente. Caputo lo celebró en Twitter, o sea, no es algo que se hace oculto, sino como decir, bueno, reactivamos esta obra pública con capitales chinos. Y el imperialismo norteamericano se ve obligado incluso a aceptar cosas en contra de su voluntad y sus intereses. Claro, Porque, por ejemplo, acaba de desembarcar en Argentina la gran corporación de autos eléctricos de China, BYD, sí, ¿no? La BYD. Y desembarcó no con inversiones para producir acá, sino como importador. claro, Ahora, claro, claro, ahora, en estos días, claro, en marzo de este año, claro. importó nada menos que 50.000 autos eléctricos Mm, chinos y las importa desde su planta en Brasil, claro. o sea, con los beneficios que implica no pagar los aranceles que se les cobran normalmente a los países extra Mercosur, como Brasil está dentro del Mercosur, utilizan esa posición, es decir, se benefician con todos los privilegios, utilizan en su favor, diría yo, todos los privilegios, para no hablar todos los privilegios de las grandes potencias, quiero decir, Sí, ¿no? total, claro. Claro, para no hablar de los privilegios comerciales, de la apertura importadora y lo que significó, se está diciendo, por ejemplo, que en apenas un año Ujú, creció en un 270% las importaciones provenientes de las plataformas o a través de las plataformas Temu sí. y Shein Ujú, chinas. No en bien, vano, Galperín, ¿no? Y sí, Mercado Libre, etcétera, poner el grito en el cielo, total. Mm. etcétera, etcétera. Bueno, Rubén, tengo que cortarte ahí, lamentablemente. Vamos a hacer, obviamente, otro contacto porque quedan muchas preguntas abiertas y repreguntas para seguir sumando. Pero bueno, te agradecemos por el contacto en el día de hoy. Gracias a ustedes por esta nota. Bueno, te mandamos un